Nosotros aprovechamos a saludar a los que están conectados en nuestro canal de YouTube, en nuestra fanpage. Que el Señor les bendiga, les pueda hablar también en esta reunión a ustedes. Y ya saben que si pasan por Mendoza, tiene una cita obligada aquí en Plenitud de Vida, donde lo vamos a recibir como en casa. ¿Qué tal si le brindamos un fuerte aplauso a todos los que están conectados? Muy bienvenidos, que el Señor les bendiga. Bueno, muchas gracias a nuestros adoradores. Precioso momento en adoración, realmente una enorme bendición. Bien, queremos compartir la palabra del Señor. Esta es la tercera y última entrega de esta serie, Conversaciones Difíciles. Creo que nunca hemos hablado de este tema y bueno, ha llegado el momento de desarrollarlos y esta es la última parte que vamos a hablar. Y bueno, quiero preguntar, ¿habrá quienes aquí han tenido la oportunidad de poner en práctica algo de esta palabra? Quizás alguno de ustedes me dice, pastor, yo tuve una conversación difícil y el Señor me ha bendecido. ¿Habrá alguien que dé testimonio de eso acá? Miren, qué bueno, gloria a Dios, maravilloso. Y esto es lo que estamos orando, que el Señor nos respalde y nos bendiga en estas conversaciones difíciles que todo el mundo tiene que tener alguna vez. Si no lo has tenido, lo vas a tener, pero probablemente ya la has tenido. Cada tanto nos toca sentarnos a hablar temas difíciles, cada tanto tenemos una conversación de esas donde sentís que el ambiente cambia, que te están reclamando, que estás siendo increpado, que te están haciendo, ¿cómo se dice?, una retroalimentación laboral, una crítica constructiva de tu trabajo, ¿sí? Y uno tiene que escuchar, saber dominar las emociones, no contestar, ser puntual, aplicar algunas de estas cosas que hemos aprendido. El Señor estará contigo y te irá bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? A todos nos toca y nos tocará quizás en algún momento esas conversaciones difíciles, decirle a los suegros, no voy a ir a Navidad, se terminó, no voy más, ¿sí? Pero bueno, vamos a orar por ti para que te vaya bien con eso. No voy a ir a tal cumpleaños, se terminó, no voy más a estas fiestas familiares. Bueno, quizás alguno tenga que pasar esas conversaciones difíciles, que el Señor te respalde y te bendiga. Hoy vamos a hablar de cómo se transforma una atmósfera. Hemos desarrollado esto, de cómo, digamos, una conversación difícil, las palabras correctas, la unción para hablar, esto es fundamental. Luego vimos cómo nosotros transformamos una atmósfera invitando la presencia de Dios en ese momento. Pero también tenemos que saber discernir, y de esto vamos a hablar ahora. Discernir cuando la atmósfera ya está difícil, ¿sí? Cuando se convierte de una charla normal a una guerra espiritual en medio de una conversación difícil, ¿sí? Esto puede suceder. Y de pronto te sentís atacado. Sentís que algo te hirió directamente al corazón. Sentís esas conversaciones donde ya no se trata de lo que estamos hablando, ahora se trata de vos, de tu persona, de tu actividad espiritual como hijo de Dios. ¿Te ha pasado esto? Porque esto, bueno, cuando se ataca tu identidad como hijo. Bueno, hace un tiempo atrás, recuerdo que me llamaron de una fiscalía, ¿sí? Para dar mi testimonio sobre una situación. Una persona, un hermano, había sido culpado injustamente, ¿sí? Había sido culpado, en realidad era sospechoso, ¿sí?, de un delito serio, muy grave, ¿sí? Y había sido culpado injustamente. Era, creo yo, si no recuerdo mal, bueno, era un delito bastante serio. Eso ya hace muchos años, entonces ya lo puedo contar libremente, ¿sí? Pero esto era injusto porque en el momento que se lo acusaba de tal cosa, le había sucedido el hecho, había varios posibles, habría varios sospechosos. Pero en el momento que esto había ocurrido, el hermano estaba en la iglesia justo. ¿Y quién era el que podía dar testimonio de esto? El pastor, por supuesto. Yo lo había visto, había charlado con él, eso era cierto. Así que fui a la fiscalía a dar el testimonio. Era un clima tenso. Estaba el fiscal, había un abogado defensor también ahí, y entre ellos había cierta tensión para que el testimonio fuera claro. Y recuerdo que fue muy intensa esa charla. Eso fue una conversación difícil. Pero aquí está el punto, que de pronto
ya no se trataba de él, se trataba de mí. Ah, ¿y usted es pastor? ¿Y cómo es que usted es pastor? Ah, ¿y cómo es que...? ¿Y por qué? ¿Qué hizo usted para ser pastor? ¿Por qué se vino a vivir a Mendoza si no es de esta provincia? ¿Y por qué? ¿Y cómo se estudia para ser pastor? ¿Y cuáles son sus acreditaciones? ¿Y cómo es posible que nosotros vamos a confiar en lo que usted dice? Y la verdad que se puso bastante tenso. Yo solamente di mi testimonio, el hecho puntual. No hay que hablar de más en esos momentos. Di el hecho puntual, compartí lo que me pidieron y me fui de ahí. Y todo salió bien, a la larga no, digamos, nuestro hermano salió muy bien de esa situación porque era realmente así, era una acusación injusta, algo que nos puede pasar a cualquiera. Sin embargo, de esa charla yo me fui con un sabor amargo. Habían cuestionado mi identidad como hijo de Dios, mi veracidad, habían cuestionado mi oficio, mi vocación de pastor. Todo esto fue cuestionado en un momento como diciendo, esto a nosotros no nos importa nada. Si vos sos pastor o no sos pastor, acá no nos importa nada. Si acá lo que queremos saber es realmente si sos genuino o no, si tu palabra es verdadera o no, ¿sí? Y en ese momento, claro, está bien de parte de las personas que estaban ahí, tienen que corroborar que esto sea así. Pero yo me di cuenta y percibí en el ambiente, esto era mucho más intenso. Ahí fiscales pueden tomar tu testimonio, son muy respetuosos, pero esto había cruzado una línea. Y me di cuenta que no era el hombre, que era el enemigo detrás del hombre. No sé si me explico con esto, que había un cuestionamiento, porque muchas veces vos podés tener una conversación difícil y sale bien y lograste tu objetivo. Pero si salís de ese lugar sintiendo que te clavaron un cuchillo en el alma, sintiendo que fuiste confrontado, increpado con las cosas más santas de tu vida, probablemente lo que has pasado es una brutal guerra espiritual y tiene la intención de modificar tu futuro, tiene la intención de desacreditarte, de cuestionar tu identidad espiritual y tiene la intención de que cambies el rumbo en algo. Entonces muchas personas tienen conversaciones difíciles y estas conversaciones pasan de ser, en un momento, de ser o de hablar de un hecho puntual, a hablar de tu identidad como hijo de Dios. Y sentís que sos increpado y luego dudás de vos mismo y decís, la verdad que yo no sé si voy a seguir con el ministerio, la verdad que yo no sé si voy a seguir en el liderazgo, la verdad que yo no sé si voy a seguir sirviendo, porque al fin y al cabo tienen razón lo que están diciendo. Yo... como hijo de Dios, al fin y al cabo, estoy fallando en esto, estoy fallando en aquello, no puedo lograr la credibilidad frente a mis hijos, a mis padres, a mis vecinos, y uno se empieza a cuestionar si es o no es el siervo o la sierva de Dios que al final sos. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, derribar esta obra de las tinieblas y proclamar que tu identidad como hijo no será tocada en el nombre de Jesús, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque ahí está la sutileza de la guerra espiritual en todo esto. Y muchas veces vamos a vivir este tipo de cosas y uno tiene que aprender a discernirla. Esto es lo que se va a activar en nosotros. Esta será la oración intencional que vamos a hacer, discernir esta guerra fina donde se cuestiona tu identidad. Vamos a detectar esto, que en conversaciones difíciles estarás preparado por el Espíritu Santo para discernir dónde hay una guerra espiritual. Resulta que hay un libro muy famoso acerca de las conversaciones difíciles, en inglés, que se llama Conversaciones Difíciles, pero fue originalmente escrito en inglés. Es un libro que se realizó con unos investigadores de la Universidad de Harvard. Y ellos han investigado los diferentes tipos de conversaciones difíciles, por esto se estudia para los negocios, para las negociaciones de rehenes, para digamos, las discusiones diplomáticas entre países. Hay muchísimas situaciones donde los seres humanos pasan conversaciones difíciles, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, nuestras conversaciones más difíciles pueden tener que ver con personas que nos importan, ¿sí? Con esas personas que realmente son importantes. Tarde o temprano tenemos una de estas conversaciones muy difíciles con nuestra pareja, con nuestros hijos, y ahí a veces se juegan muchas más emociones.
se juega mucho más la identidad de uno. Y ahora quiero explicarte esto, porque ellos dicen en este libro que la conversación difícil en sí lleva 3 subconversaciones, o sea, 3 conversaciones de fondo que se charlan en una conversación difícil. Mira qué interesante esto. 3 conversaciones. La primera se habla de lo ocurrido, el hecho puntual. Vamos a hablar de algo, tenemos que hablar de una conversación difícil. Hay que repartir la herencia como hermanos. No sé, vamos a suponer alguna conversación de esta. Y de pronto, en vez de hablar de lo ocurrido, de un tema, se termina hablando en esa conversación o en esa subconversación acerca de quién tiene la razón. No, porque esto, porque lo otro, y se distorsiona. Y en esa conversación difícil, bueno, se corre el eje, porque en vez de hablar de lo ocurrido o del hecho puntual que hay que hablar, terminan saliendo otras cosas que no tenían que ver con la conversación. No sé si me explico. Y eso se distorsiona. Cuando uno quita el eje de lo ocurrido, del suceso, del hecho que se tiene que hablar, y luego se está hablando de otras cosas. Estos analistas de Harvard también dicen que dentro de la conversación difícil hay otras conversaciones difíciles. La segunda tiene que ver con los sentimientos. Y estas son las cosas que nos ayudan a corrernos del foco de una conversación difícil, sobre todo si estás hablando con personas que te importan. Ahí es donde empezás a hablar sobre tu sentimiento y cómo te sentiste y esto y lo otro. Y acá hay 2 errores según estos analistas. Y nosotros también hemos hablado de esto en lecciones pasadas. Pero dice que el error número 1 es que si es un tema importante donde las emociones están involucradas, es importante mencionarlas y mencionarlas correctamente, con el tenor necesario. No reprimirlas, pero tampoco liberarlas sin dominio propio. Y ese es un punto ejemplar. Nosotros hemos hablado de esto y contamos con el dominio del espíritu, porque habrá conversaciones difíciles que son realmente difíciles. A veces nos toca charlar con padres que dicen: mis hijos adultos se quejan de la infancia, se quejan de las cosas que hemos tenido, se quejan de las vivencias que hemos tenido como familia cuando eran más chicos, y estas cosas me hieren. Y sí, son conversaciones muy difíciles, están involucradas los sentimientos. Y uno se puede llenar de tristeza, de amargura, con el sentido de que de pronto todo lo que hemos hecho no vale nada. Y esto no es así. Pero normalmente podemos tomarlo de mala manera si están involucradas las emociones, si están desbordadas en una conversación difícil. Pero la tercera conversación difícil, y quizás la más importante, la cual quisiera llegar hoy aquí, tiene que ver con la identidad. Dicen estos analistas, y esto es muy cierto, que en una conversación difícil se habla de la identidad, se habla de quiénes somos, de nuestro rol, cómo nos ve el entorno, y se habla acerca de nosotros. En estas conversaciones difíciles, nuestra identidad está en juego. Y si nosotros le damos una lectura espiritual a estas conversaciones difíciles, vamos a poder discernir cuando esto se trata de una conversación difícil, normal, a una guerra espiritual. Vamos a poder discernirlo solamente en esto, en que sentimos que somos atacados en nuestra identidad como hijos de Dios, y por lo tanto se ataca nuestro propósito. Podrás discernir cuando se trata de esto, cuando realmente estás siendo atacado en tu identidad como hijo de Dios. Así que yo quiero que leamos juntos uno de los pasajes más extraordinarios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que el Señor Jesús fue tentado? ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Las Escrituras nos muestran que fue el Espíritu que llevó a Jesús al desierto. El Señor, nuestro Padre, lo expuso a Jesucristo, a su Hijo, para ser tentado, porque antes de posicionarlo en el rol que iba a jugar, primero lo evaluó, ¿sí? Tuvo una evaluación, tuvo una prueba. Y esa prueba, fue expuesto para ser tentado por Satanás. Y esto dice las Escrituras, vamos a leer juntos este pasaje. Dice que luego, esto es Mateo capítulo 4, ¿sí?
Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Quiero que mires conmigo aquí en estos pasajes, que esta es una conversación quizás de las más difíciles que un ser humano puede tener, con Satanás mismo, ¿sí? Si pensaste que hablar con tus suegros era difícil, bueno, esto pasa a otro nivel. Este es el diablo. Ahora, de pronto, en esta conversación vas a ver la sutileza con la que el enemigo atenta contra la identidad. Vamos a aprender mucho de esto. Está atentando contra la identidad del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, después de ayunar 40 días, ¿cuántos de ustedes les gusta ayunar? Sí, gloria a Dios. Tenemos 4 hermanos, qué bien. 5 por allá. La verdad que no es de mis cosas preferidas el ayuno, pero lo hacemos también. Dice que 40 días y 40 noches después de eso tuvo hambre. Yo después de ayunar 40 minutos tengo hambre, pero miren lo que es el Señor Jesús, ¿no? Dice que el tentador se acercó en ese momento, cuando estaba vulnerable, cuando empezó a tener hambre, después de 40 días y 40 noches. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, alguien diga conmigo, si eres, ¿sí? Pueden notar esto, ¿verdad? Jesús era el Hijo de Dios. Y era 100% hombre y 100% Dios, como lo hemos explicado muchas veces, así como hay gente que tiene doble ciudadanía, ¿sí? Hay gente que puede tener la ciudadanía argentina, la ciudadanía italiana o chilena, por ejemplo, tiene doble ciudadanía. No es 50% argentino y 50% italiano. No, es 100% argentino, 100% italiano. De la misma manera Jesús era Dios, 100%, era Dios, caminando entre nosotros, pero también era hombre, 100% hombre, y tenía hambre. Satanás viene a cuestionar esa identidad. Jesús tenía un propósito en esta tierra, Jesús tenía un enfoque, sabía lo que tenía que hacer, Él iba a morir por los pecados de la humanidad. Sin esa muerte en la cruz, vos y yo no podríamos estar aquí adorando al Señor, llenos de la presencia de Dios, con expectativa de que Dios nos hable. Esto no sería posible, nada de esto hubiera sido posible. Pero Satanás lo increpa y le dice, si eres hijo de Dios, si realmente eres, como si tuviéramos que probarle al diablo que somos verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Y el primero que recibe esta tentación es el Señor Jesús. Si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Claro que el Señor hubiera querido un poco de pan. El tema está, claro que Él podía hacer eso, era Dios. El tema está en que se hubiera hecho obediente a Satanás y hubiera hecho lo que el enemigo le estaba pidiendo, que demostrara su valía. Así que el Señor respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sí? Así que cuando estés ayunando, estés orando, espero que te acuerdes de estas palabras. Jesús le está diciendo, yo mi cuerpo lo puedo dominar, ¿sí? Ahora me estoy alimentando de la palabra del Señor y ese es suficiente alimento para mí. Esa es la respuesta que le da el Señor Jesús al diablo. En segundo lugar, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez la misma pregunta o el mismo condicionante, si eres realmente hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le está citando un texto, está citando un salmo, le está citando una profecía. Esto era cierto, pero lo está animando a que provoque a esta profecía, que provoque a Dios, lo pone en la punta de un templo para que se tire, para que los ángeles lo sostengan. ¿Qué iba a obtener con esto? Por supuesto que todo el mundo iba a ver este espectáculo. El templo era un lugar muy concurrido y todo el mundo iba a ver esto. Sí, imagínense que pronto la fama de él se hubiera expandido por todo el planeta.
Pero el versículo 7 dice, si alguien me ayuda aquí, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús, fácilmente desechó esto. El versículo 8 dice, de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta, allí le mostró todos los reinos, muchas gracias, del mundo y su esplendor. Esto es lo que hizo Satanás, le mostró todo. Y el versículo 9 dice, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Al mismo Señor le dijo esto, si me adoras a mí, todo te voy a dar, todos los reinos del mundo. La verdad que todos los reinos del mundo fueron hechos para el Señor, ¿sí? Él se sentó a la diestra del Padre, cuando murió en la cruz ascendió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre, y todo el mundo fue hecho para Él. Sin embargo, Satanás se lo estaba ofreciendo antes de tiempo. Dice, si vos me adorás, yo te los doy ahora mismo te los puedo dar. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Así termina este momento, dice entonces el diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servirle. Estas son las tentaciones más normales del mundo, ¿sí? Créeme que todo ser humano, ¿sí? ¿Cuántos seres humanos hay acá? No hay nadie extraterrestre. Todos nosotros vamos a recibir este tipo de tentaciones. Y uno diría, no, ¿por qué Satanás me va a tentar a mí? Porque si lo intentó con el Señor sabiendo que era perfecto, ¿cuánto más lo va a hacer contigo? Una y otra vez tendremos alguna de estas tres tipos de tentaciones. Quizás esta del dominio de la carne, ¿sí? Como le dijo el diablo a Jesús, si eres hijo de Dios, convertí las piedras en pan, convertirlas en pan para saciar tu carne. Y él dijo, no, yo tengo completo dominio. Todos tendremos esa tentación alguna vez. La carne es lo más difícil de dominar para el ser humano. Para el Señor Jesús, esto no eran tentaciones reales, no era un reto, no era algo difícil para Él. Él termina diciéndole, vete, Satanás, esto no tiene ni sentido que lo intentes conmigo. Él la prueba con 10, esta prueba, ¿sí? No tiene ningún problema en la prueba. Pero para todos nosotros, este es un desafío muy importante. Seremos tentados en nuestra carne y tenemos que aprobar. Tenemos que estar dispuestos a aprobar. La segunda tentación tiene que ver con la fama. Ponerlo en el pináculo del templo y decirle que te tires, todos te van a ver, todos van a ver que los ángeles están a tu favor. Jesús rechazó esa fama. Él vino a hacer otra cosa y no vino a tentar al Señor. En tercer lugar, le ofreció todos los reinos, el poder y el dinero del mundo. Y también lo rechazó el Señor. Realmente estas son las tentaciones. Esto es lo que ofrece Satanás, un camino, un atajo, un camino rápido a tener este tipo de cosas. Cuando Dios te lo quiere dar, llegará en su momento, llegará a su manera, pero Satanás siempre hace esto, tratar de dar un atajo. Sin embargo, la tentación aparente es esta de la fama, o mejor dicho, dominar la carne, la fama, el poder, ¿sí? Esta es la tentación aparente. Pero de fondo, como te dije recién, se ve otra tentación. Está increpando Satanás, está tratando de hacer que Jesús tenga que demostrar si es o no es hijo de Dios. Demostrar esto. Quiero decirte algo. Cuando en una conversación difícil se empiece a tornar intensa sobre tu identidad como hijo de Dios, tenés que activar el discernimiento. Y esto quiero proclamar en el nombre de Jesús, esto te va a suceder. Vas a entender que ya no es la persona que está ahí, que hay un ambiente hostil espiritual, que hay demonios detrás, que algo está pasando porque está increpando tu identidad como hijo de Dios. Si alguien te dice, no, pero vos que sos hijo de Dios, vos que vas a la iglesia, no, pero vos que te congregás y que conocés la Biblia. Si alguien empieza a increparte con esto, entonces vos te darás cuenta que ya cruzó una línea y ya no se trata de una conversación normal, sino de que hay una lucha por tu identidad. Y cuando alguien te cuestiona, o cuando de pronto vos sentís que esto viene a tu mente,
pero ¿por qué no se cumplen las promesas? Vos deberías haber tomado este trabajo, debería haberte salido bien esto, deberías tener éxito en aquello. ¿Por qué no te sucede si sos hijo de Dios? Y cuando vos sentís esto, cuando vos sentís que algún tipo de fracaso golpea tu puerta, pero sobre todo tratando de boicotear tu identidad, créeme, esta es una guerra espiritual. Y aquí es donde tenemos que prestar mucha atención y seguir los pasos del Señor Jesús. ¿Estás preparado para esto? Porque esto quizás es la última enseñanza, pero muy importante que vamos a dar acerca de las conversaciones difíciles. Vamos a hacer cuenta regresiva. Comenzamos por el 3 y vamos hasta el 1. En tercer lugar, o el tercer punto que vamos a mencionar aquí, sí, tiene que ver con mantener la trayectoria espiritual. Nada desvió al Señor Jesús de su llamado. Ni siquiera cuando Satanás lo provoca, le dice, tenés que tomar esto antes de tiempo. Al Señor Jesús no lo desvió. Él sabía cuál era su objetivo y terminó yendo a su objetivo. Muchas de las confrontaciones espirituales que podemos llegar a tener tienen un solo fin. Tienen el fin de modificar tu ministerio, modificar tu futuro, modificar lo que haces para el Señor, las cosas buenas que haces. Haces muchas cosas buenas para el Señor. Tu vida vale mucho y a veces vale mucho más de lo que nosotros creemos que vale. Tus palabras, tu testimonio, tu manera de vivir está siendo de bendición para otros y a las tinieblas le importa modificar eso. Entonces, cuestionar tu identidad, cuestionar tu propósito tiene un fin muy claro. Tiene el fin de destruir esto que está gestando, pero yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que esto no lo va a lograr. Jamás va a lograr esto el enemigo sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué razón? Porque sabremos detectarlo, sabremos discernirlo y sabremos no cambiar la trayectoria. ¿Te ha pasado que después de una conversación difícil te sentís culpable? Hay gente que te dice, no, pero vos que sos hijo de Dios tendrías que haber hecho tal cosa. Y vos decís, la verdad, yo no soy digno de seguir en el ministerio. Y uno empieza a cuestionarse esas cosas porque la semilla del mal ya fue sembrada sobre ti. Muchas veces vas a vivir esto, vas a sentir que no sos digno de servir al Señor. ¿Te ha pasado esto? Que no estás habilitado, que no sos lo suficiente, que tu testimonio no es válido. ¿Por qué razón? Porque estás en guerra espiritual y yo vengo a decirte hoy que tu testimonio es muy válido, que el Señor te valida, que no necesitas demostrarle nada a nadie porque el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Satanás no pudo en el desierto, lo intentó muchas veces, hasta lo intentó luego de la boca de alguien muy cercano. ¿Sí? Estaba ya camino a Jerusalén y Pedro le dice en un momento, después de tener un acierto muy grande, de confesar que él era el Hijo de Dios, y Jesús le dice, la verdad, esto no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, esto te lo reveló el Espíritu Santo. Pero luego Pedro mismo le dice, Jesús, no vayas a la cruz, no vayas a Jerusalén, quizá hay otra manera de hacer las cosas. Y el Señor Jesús se dio cuenta que eso ya no era. Bueno, el mismo Pedro, que había sido influenciado por la presencia del Espíritu, ahora estaba siendo influenciado por un demonio. Algo le soplaba al oído para que le dijera al Señor Jesús que no vaya a la cruz. La verdad, a mi entender, esto sí le afectó al Señor, porque no venía directamente de la boca del diablo. No, ese tipo de lucha vos y yo no vamos a tener. No vamos a confrontar directamente a Satanás. La vamos a tener diferente, como con Pedro. Y esta sí le afectó. Jesús reaccionó y le dice, Pedro, apártate de mí, Satanás. Le dice directamente. ¿Por qué razón? Porque estaba cambiando la trayectoria, el propósito divino que Jesús tenía. Le estaba sugiriendo que cambie eso. Y Jesús se puso a la defensiva y dijo, apártate de mí, no voy a escuchar esto. ¿Sabes qué? Vos y yo muchas veces tendremos que saber discernir esto. ¿Sí? Cuando algo quiere hacer que cambies la trayectoria de tu servicio, de tu ministerio, es ahí donde nos tendremos que plantar y no modificar nada de lo que estamos haciendo para el Señor, para la gloria del Rey. ¿Cuántos dicen amén a esto? La segunda cosa que voy a mencionarte es esto, no te defiendas, pero tampoco te dejes afectar. Como te dije recién, a veces defenderse es una trampa. ¿Por qué razón? Porque te defendes y esto va a ser peor. Y
si están increpando tu identidad, si están cuestionando si sos o no sos cristiano, si sos un verdadero cristiano, si sos un verdadero cristiano deberías hacer tal cosa. Bueno, Satanás puede decirte esto, pero ¿sabes qué? Esto de esconderse detrás de la gente, con Jesús no podía esconderse. Entonces la tentación en el desierto fue fácil. Satanás sabía que Jesús sabe perfectamente que Satanás es real, pero la mayoría de las personas no esperan ver a Satanás en su vida, no esperan esto. Y si uno cree en Dios, también tienen que creer que el diablo existe, porque esto dice la Biblia. Entonces vos tenés ejemplos como este, Jesús detectando que Satanás le está soplando al oído a Pedro, y el apóstol Pablo va a decir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestras conversaciones difíciles serán con personas, con seres humanos de carne y hueso. Y en un momento allí, detrás de esas personas, podemos ver un mundo espiritual que increpa tu identidad. Si eres hijo de Dios, si vos sos hijo de Dios, deberías hacer, esto pueden ser reuniones familiares, ¿sí? Pueden ser reuniones íntimas, pueden ser reuniones que son importantes para ti y alguien puede decirte la verdad, no, vos que vas a la iglesia, vos que sos hijo de Dios, vos que deberías hacer más por esto. Y te sentís totalmente atacado y tu primera sensación será contraatacar. ¿A cuántos le ha pasado esto? Decir, no, pero ¿qué te pasa? No te metas con la iglesia. ¿Sabes qué? No te defiendas, pero tampoco permitas que te afecte. No dejes que esto llegue a tu corazón. Tenés que impermeabilizar tu corazón. Tenés que saber que vas a vivir este tipo de cosas y tenés que mantenerte estable, que esto no deteriore tu virtud emocional, que esto no te saque de quicios, ¿sí? Que esto no contamine tu buen humor, ¿sí? Déjalos pasar, no te preocupes, no es la persona que está ahí, es Satanás que le está soplando al oído. Podrás orar, podrás convertir esa atmósfera, podrás hacer guerra espiritual, pero no enfoques o no cargues contra las personas de carne y hueso. Vos tenés que saber que hay una lucha espiritual y esta lucha es real. Y vas a ser victorioso para la gloria del Rey si no te defendés y si lográs que esto no te afecte. Porque muchas veces salimos de esos lugares, y esto me ha pasado, y uno siente que te clavaron un puñal, pero no permitas esto porque ahora ya sabes que no son las personas, no es tu hijo, no es tu esposo, no es tu vecino el que te dijo eso, no. Fueron palabras de las tinieblas. Y cuando uno sabe esto, las cosas cambian. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es muy importante. Pero acá viene la primera y la más importante de todas. Le voy a pedir a los adoradores si quieren venir a adorar suavemente al Señor. Tenemos que lograr hacer esto, reforzar nuestra identidad. Mucho antes de que llegue la prueba, reforzar nuestra identidad es importantísimo, ¿sí? Nuestra identidad como hijo de Dios es sumamente importante. ¿Y sabes quién sos en Cristo? ¿Sabes cuánto te ama el Señor? ¿Sabes quién sos? ¿Cuál es tu propósito? Bueno, hay 3 versiones de tu propia identidad. Hay 3 versiones en el universo de Juan Manuel. Hay 3 versiones de tu identidad, ¿sí? Hay 3 versiones de cada uno de nosotros. La primera versión es la verdad absoluta. Es la versión de Dios acerca de ti. Dios dice que sos una buena persona. Dios dice que sos su hijo. Dios dice que sos capaz. Dios dice que sos una persona hecha para producir grandes ganancias en este mundo. Dios dice de ti que sos una persona buena. Dios dice de ti que sos una persona talentosa. Dios dice de ti que sos una persona con buen humor, una persona agradable. Dios sabe todo lo que puso en ti, ¿sí? Eso es la versión de Dios, es la mejor versión, es la verdad absoluta. Esto no es mentira, es lo que Dios dice de nosotros. Es la verdad más grande que hay. La segunda verdad, por así decirlo, es la que nosotros, está en un nivel más abajo, es la que nosotros creemos de nosotros mismos. Al final, esta es la única verdad que cuenta, ¿eh?
Porque Dios puede decir grandes cosas, pero si nosotros no lo creemos, bueno, entonces lo viviremos a media. Y esa verdad de lo que creemos de nosotros mismos es la más luchada. Ahí está, si vos crees o no crees que vas a lograr algo, y de acuerdo a lo que vos creas vas a interpretar, vas a vivir, esa será tu realidad. Después está la otra versión. Las tinieblas también tienen. El diablo tiene una versión de tu persona. Es una mentira total. El diablo es el que dice que sos un inútil, que no servís, que no vas a salir adelante, que vas a vivir en pobreza, que no vas a lograr que tu familia te ame, que la gente no te quiere ni ver, que nadie te tolera. Satanás tiene una versión horrible de cada uno de nosotros. ¿Sabías esto? Y en una discusión difícil, donde se convierte en guerra espiritual, lo que vas a escuchar es la peor versión que hay de ti. Eso es lo que vas a escuchar. Vas a escucharlo una y otra vez. Entonces, y si sos hijo de Dios, ¿por qué tal cosa? Y si sos hijo de Dios, ¿por qué tal otra? Y si esto es verdad en tu vida, ¿por qué vivís lo contrario? Vas a escuchar siempre la peor versión. Es la de las tinieblas. Y uno ahí tiene que elegir. Y fortalecer nuestra identidad significa esto. Creerle a Dios lo que Él dice de nosotros. Creerle al Señor. Vos no podés entrar en una conversación difícil sin saber quién sos. Porque en toda conversación difícil hay una conversación de identidad que se puede convertir en una lucha espiritual. No podés entrar en una conversación difícil sin saber quién sos en Cristo Jesús. Porque puede que esa identidad sea atacada. Y uno tiene que saber quién es. Hay algo bueno que Dios dice de ti, hay algo excelente, hay algo maravilloso. Probablemente la mayoría de nosotros todavía tenemos que desafiarnos a creer todo lo que Dios dice de nuestras vidas. Porque nos cuesta creerlo. Porque, claro, a veces nos arrojamos menos valor del que Dios nos da. Esto es muy natural. Y nuestra lucha real es si le vamos a creer a las tinieblas o le vamos a creer al Señor. Esa es toda nuestra lucha real. De pronto, creerle al Señor es el mayor desafío que te dejo hoy. Creerle al Señor de lo que Dios dice de ti. Dios dice buenas cosas de ti. El Señor confía en ti. El Señor sabe que estás hecho para salir adelante de cualquier situación. Cuando lo creas, se te abre un mundo nuevo. Probablemente lo que has crecido hasta ahora es porque primero lo creíste, ¿sí? Creíste que podías tener un buen matrimonio, creíste que eso es algo que Dios te daba, creíste que podías ser feliz. Y la felicidad que alcanzaste y las cosas buenas que alcanzaste es porque le creíste a Dios. Y necesitamos hacer este ejercicio mucho antes de tener una conversación difícil, porque si llegamos allí sin haberle creído a Dios, terminaremos creyéndole a Satanás. Terminaremos creyendo, esa conversación difícil será una guerra espiritual que nos va a destruir y que cambiará nuestro destino profético, nuestro propósito. ¿Por qué razón? Porque terminamos creyendo a las tinieblas. Pero en esto tenemos que imitar al Señor Jesús. Satanás se esforzó. Si eres hijo de Dios, hace esto, hace aquello. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y el Señor Jesús, inmutable, nada de esto le afectaba. Él sabía muy bien que era hijo de Dios. Él sabía muy bien quién era. La pregunta es, ¿vos y yo sabemos bien quién somos? Ponte de pie, por favor. Yo quiero proclamar esto sobre tu vida. En el nombre de Jesús. No solamente que vas a lograr entender cuando una conversación difícil se convierte en guerra espiritual, sino que vas a llegar a ese momento. Y esto es lo que queremos proclamar hoy en esta palabra. Vas a llegar a esos momentos de conversaciones difíciles, sabiendo claramente que sos un hijo de Dios, sabiendo acerca de tu valor, conociendo quién sos, sabiendo que el Señor está contigo, que sos hijo de Dios, que sos respaldado. Vas a llegar allí bien. ¿Por qué razón? Porque esto es necesario para poder tener cualquier conversación difícil donde se discute la identidad. Y quizás en otros momentos saliste mal.
¿Saliste de una conversación difícil? Capaz que peleaste o discutiste o tuviste una conversación intensa, familiar, esas son las que más duelen, ¿sí? Donde te dijeron cosas, donde dijiste cosas, donde te arrepentiste de lo que dijiste, donde saliste atacado, herido, que sentís la sensación de que fuiste rechazado por personas que te aman, puede ser charlas con padres, con hijos, con hermanos, con familia, con tu esposo, con tu esposa, y saliste con ese cuchillo clavado de pensar que no servís, que no podés ministrar en la iglesia, que no hay un propósito para vos, porque al fin y al cabo ni tus propios seres queridos te apoyan o te validan. No necesitas la validación de nadie. El Señor está contigo. El Espíritu Santo está contigo. No necesitas la validación de nadie. No tenés que responder, no tenés que defenderte, tenés que orar. El Señor dará testimonio, Él peleará por ti, te saldrá bien, las cosas te saldrán muy bien. Pero es importante que creas quién sos, que creas que sos un hijo de Dios, una hija de Dios, que el Señor está contigo y que sepas cuál es tu identidad en Cristo. Y cuando uno tiene esto seguro, de pronto una conversación difícil se puede tornar en una guerra, pero ahí estás vos como agente de paz, como una persona que trae bendición en vez de maldición, una persona que no se extralimita, que tiene dominio propio, que puede transformar una atmósfera de guerra espiritual en una atmósfera de bendición, porque el Señor te va a usar para grandes cosas. Y esta será nuestra oración, que el Señor te use para transformar atmósferas, no solamente para que no salgas de ahí con un cuchillo clavado en el alma, sino para que todos sientan que es un placer hablar contigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cerra tus ojos, cerra tus ojos. Quizás hay personas que ya han vivido situaciones tensas y estas conversaciones difíciles, pero ahora el Espíritu Santo estará contigo. El Espíritu Santo estará contigo, te va a bendecir, te sostendrá y te confirmará una y otra vez quién eres en Cristo Jesús. Bendito Señor, bendícenos como iglesia. Bendícenos, 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 Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Llénanos de ti, esta es nuestra oración en esta serie. Que las conversaciones difíciles, Señor, se conviertan para nosotros en una puerta de oportunidad. Una puerta de oportunidad. Que tú guíes nuestras palabras. Que tú guíes, Señor, que podamos tener el dominio propio. Señor, y cuando detectamos que esto se convierte en una guerra espiritual, Señor, que podamos tomar el control, tomar autoridad, no defendernos, no responder, saber que es el enemigo y poder decir como tú lo dijiste: vete, Satanás, tienes nada que hacer aquí, no hay nada que digas que nos llegue al corazón. Señor, que podamos hacer uso de tus palabras, porque estamos bien plantados en nuestra identidad. Señor, si hay alguien aquí que necesita otra vez ser ministrado en esto, Señor, que tu presencia ahora mismo lo abrace. Que podamos sentir que somos tus hijos, no solamente saberlo a un nivel racional, sino entenderlo a un nivel emocional. Saber que somos tus hijos, que nada nos mueve, que nada nos afecta, que nadie podrá mentirnos, porque conocemos una verdad absoluta y es tu verdad. Y creemos de ahora en más lo que tú dices de nosotros. Tú eres nuestro Padre. Tú sabes lo que pusiste en nuestro corazón. Tú sabes lo que pusiste en nuestra alma. Y si tú dices que somos más que vencedores, eso es lo que somos. Y si tú dices que somos valientes guerreros, eso es lo que somos. Y si tú dices que somos la luz de este mundo, eso es lo que somos. Señor, nos determinamos a no creer por debajo de lo que tú crees de nosotros. Y recibimos esto en esta mañana. Por eso, Señor, nos vamos con tu bendición y proclamamos que cada conversación difícil se convertirá en fácil por tu poder para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Rey.
Gloria, gloria, gloria al Rey. El Señor te bendiga. Saludamos a los que están conectados. Que el Señor les bendiga. Ahora sí.